¿Qué sucedería en la Tierra, ya no en la galaxia, en el año 2012? La gran mayoría de las culturas han dado fundamento a toda ciencia. No sé quién escribió esto, pero básicamente dice, incluida la actual. Hablan de un fin del mundo o Doomsday. Resulta que el Doomsday en internet se refiere a una película ficción que se llama así, Doomsday, para el 21 de diciembre del 2012. Esta fecha, 2012, 21 de diciembre, pertenece a alguna atribución maya. Y continúa. Pero este es un concepto que debe contextualizar desde la ciencia antigua hasta la ciencia moderna. Pues yo anoto en letras rojas, no habrá ningún fin del mundo para el año 2012. Según algunos científicos, es un concepto, el mencionado anteriormente, que debemos ver de una manera peligrosa, nuevamente el terrorismo psicológico, con una tonalidad roja por la gran probabilidad de que la Tierra cambie su eje de rotación, lo que generaría en efecto un gran cataclismo falso. Yo digo ahí, el eje de rotación cambia por precesión y nutación, pero no cambia más que eso. Cambia así, y eso se llama precesión, y eso es lo que causa el cambio de eras, que si ustedes me lo permiten se lo puedo explicar después. Y hay una inversión, pero la inversión no es del eje geográfico, la inversión es del eje magnético. El eje magnético se invierte porque es un imán, es un dínamo que se crea debido a las velocidades de giro diferentes que tiene el núcleo sólido de la Tierra, el manto intermedio es líquido y finalmente la corteza que está en la superficie. Eso crea un dínamo y eso crea un campo magnético, pero entonces el núcleo con el tiempo se puede invertir. Al invertirse, entonces la polaridad de sur a norte se invierte. Y eso ha sucedido en los últimos 4.2 millones de años, 11 veces. Y el último que ha pasado ha sido hace 170.000 años. Y el ser humano ha pasado todo eso. El Homo sapiens tiene 200.000 años. De manera que la última inversión no acabó con la especie. Tal vez hasta de pronto la aceleró. De manera que no hay que temerle a la inversión del eje magnético de la Tierra. Igualmente, la rotación por precesión y nutación, que podría yo explicarles más tarde, si hay tiempo, no tiene nada que ver con ningún tipo de cataclismo, porque eso ha sucedido cada 26.000 años, y el ser humano viene de hace 200.000 años como especie. O sea que ha pasado 8 o 9 precesiones y no ha pasado nada. Aunque dice que el efecto podría darse de manera menos dramática, pero no se debe desestimar. Eso lo dicen también los autores atribuyéndole a los mayas. Yo digo, no habrá ningún gran cataclismo en el año 2012. Tenemos otro grupo de científicos que, según su pronóstico, que son más conservadores, hacen referencia a un fin del mundo más conocido, fundamentan su pronóstico en el timo del calentamiento global. Fui a ver qué era el timo y resulta que el timo es otra película ficción, en donde se habla pues de que el calentamiento global va a inundar todas las ciudades costeras, va a haber una matazón de gente, pero es película ficción. No se producirá nada peor de lo que ya ha habido, anoto yo. Y estamos aquí como especie, después de haber grandes cambios de calentamiento global. Sin embargo, existe otro grupo de científicos que considera que no habrá tal cambio en el eje de rotación terrestre, que el fin del mundo pronosticado hace referencia a una mutación total de la sociedad humana. Correcto, yo estoy de acuerdo con eso, hay un cambio en la sociedad humana. Hemos dejado de ser antropófagos hace más de 30.000 años, hemos pasado a ser esclavistas hasta hace
1000 años, y después de eso hemos pasado a ser colonialistas, dejando de ser esclavistas paulatinamente, y ya erradicando casi totalmente la antropofagia. Pero hace 300 años dejamos paulatinamente el colonialismo, erradicamos casi totalmente la esclavitud y estamos emulando en las constituciones políticas de todos los países los derechos humanos. Entonces eso es un cambio gradual, es una mutación de la sociedad humana. Ya la sociedad humana ya no es antropófaga, ya no es esclavista, ya no es colonialista. Estamos tratando de respetar derechos humanos. Eso es una mutación. Por eso yo digo que se está haciendo gradualmente. Pero los que han presentado toda esta idea atribuyéndole a los mayas, están hablando de un cambio en ese día. El 21 de diciembre del 2012 va a haber un gran cambio. El cambio para mí es gradual y lo estamos haciendo. Puede que la proporción y la velocidad del cambio se vaya acelerando. Puede que en el futuro hayan cambios más rápidos que en el pasado. Pero que cambie todo a partir de un día, no tiene sentido. Honestamente hablando, la Tierra hace 4.000 años, 4.000 millones de años, apenas estaba formando la corteza y el volcanismo era muchísimo más grande, porque la temperatura del interior de la Tierra era muchísimo más grande. Cada vez la temperatura se va enfriando, la Tierra se está enfriando. Entonces, la ocurrencia del volcanismo es cada vez de menos daños y menos frecuente. Y si nosotros hemos sobrevivido todo este proceso, pues hoy en día sabemos que la mayoría del volcanismo, sobre todo en los cinturones de fuego, se debe al rozamiento producido por el choque de las placas tectónicas que se descubrieron recién en la segunda mitad del siglo pasado. Esas placas tectónicas crean un fenómeno llamado subducción, y esa subducción crea volcanismos y crea movimientos telúricos, pero cada vez en menor frecuencia y en menor intensidad que antes. De manera que no hay nada que pensar que porque si algún día hay un terremoto que parta en dos la zona costera del norte de Estados Unidos por la falla de San Andrés, pues matará a algunos millones de personas, por decir algo, pero no más. Nosotros somos 6.600 millones de personas, o sea que eso es que se mueran 2% de la población, aunque es muy valioso, tampoco es que se vaya a acabar el mundo. ¿No tiene conexión con nosotros? No tiene ninguna conexión con esto, porque es algo aleatorio que tiene que ver más con tectónica de placas que con la galaxia o con la coincidencia de la conjunción de planetas o con el final de la era, porque el final de la era es totalmente teórico. Teórico porque ya vamos a ver si ustedes me permiten cómo explicarles cómo se hacen o cómo se consiguen las eras. Miren aquí, la Tierra se bambolea en el espacio como un trompo muy lento. Su eje de rotación describe un enorme cono sobre las estrellas cada 25.920 años. Los veranos del hemisferio sur son más calientes que los del norte porque al bamboleo se añade otro movimiento que se llama cabeceo del eje, que vamos a ver en otro gráfico. Dentro de 12.960 años ocurrirá lo contrario, el hemisferio norte tendrá veranos más calurosos. Entonces, miren en el gráfico del lado izquierdo, el eje de la Tierra, que está representado por estas líneas puntuadas, gira y forma un cono. Y eso se llama precesión.